Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Hoy quiero continuar con estas reflexiones que estamos teniendo semanalmente y hoy quiero hablarles de cómo reconocer un falso maestro. Estamos en una época, mis hermanos, en donde tenemos acceso muy fácil al Internet y esto pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Una de las ventajas que tiene el acceso al Internet es que podemos tener fácil alcance a buen material para que podamos crecer espiritualmente. Pero una de las desventajas, uno de los riesgos que tiene el Internet es que podemos caer fácilmente en las garras y en las enseñanzas de falsos maestros. Si tú necesitas un médico, estoy seguro que no vas a cualquier médico. Por ejemplo, uno mira en noticias que hay personas que se quieren hacer cirugías estéticas y van donde personas que no están calificadas, que no pueden demostrar que han estudiado y que tienen un título y sin embargo se arriesgan. Y tristemente las consecuencias de eso es que en algunos casos hasta pierden la vida por causa de un mal procedimiento. Si tú necesitas un abogado, buscas un abogado titulado, que esté preparado, que esté reconocido, para que pueda defender tu pleito. Pero cuando tú buscas crecer para Dios, también debes saber en quién estás confiando, a quién estás siguiendo y a quién le estás dando la confianza de guiar tu vida en las cosas de Dios. Es por ello que es de vital importancia que tú sepas cómo reconocer un falso maestro. Y la Biblia nos habla ampliamente de este tema. Solamente voy a tocar algunos aspectos, pero quiero que tú los conozcas, por lo menos algunos, para que puedas guiarte. Lo primero que debes saber es quiénes son esos falsos maestros. Pues mira lo que dice 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Es impresionante, pero una de las cosas que debemos entender a la hora de cómo descubrir un falso maestro es saber para quién trabajan, quién los envía. Y según el apóstol Pablo, quien los envía es el mismísimo Satanás. Satanás está enviando, y esa ha sido una de sus estrategias, falsos maestros. Está disfrazándolos. Me parece muy curioso que utiliza la palabra disfrazar al menos un par de veces en estos versículos. Él dice que son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Y quién trabaja con esa estrategia? Satanás, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero dice finalmente en el versículo 15 que quienes lo sirven se disfrazan de siervos de justicia. Una de las estrategias que tiene Satanás para engañar es meter en las iglesias personas que él ha enviado. Y esto es muy fuerte, mis hermanos, y debemos tener mucho cuidado. No todo el que está en un púlpito es un siervo de Dios. No todo el que abre la Biblia es un siervo de Dios. No todo el que disipula es un siervo de Dios. Ten mucho cuidado, porque la Biblia hoy nos está mostrando que Satanás trabaja por medio de esta estrategia, enviando sus siervos disfrazados. Disfrazados. Hermanos, hoy en día en algunas iglesias hay siervos de Satanás adoctrinando. Hay siervos de Satanás que parecen pastores, pero no son enviados por Dios. Dios no los envió, Dios no los llamó, sino que fue Satanás. Es increíble que la gente piense que puede ver al diablo con cachos y con cola
pero no lo pueden ver en los púlpitos enseñando barbaridades, enseñando una cantidad de mentiras. Y esta es parte de la estrategia de Satanás. Ten mucho cuidado, pero veamos algunas características. Ya sabemos quién los envía, ya sabemos qué estrategia utilizan, y es disfrazarse como siervos de Dios. Pero miremos algunas características. Vamos a estar en el libro de Judas. Por ejemplo, dice Judas, que tiene solo un capítulo, por eso solo te voy a citar los versículos. Dice Judas, versículo 8, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Una característica de un falso maestro es que va a utilizar medios falibles para enseñarte, para adoctrinarte. Por ejemplo, soñé una cosa y soñé la otra. Pues mis hermanos, los sueños no son infalibles. Los sueños pueden ser medios falibles de dirección. Y entonces no utilizan la palabra de Dios. En sus enseñanzas tú no ves la Biblia, tú no ves la Escritura. Y si la citan, la utilizan mal. Empiezan a dar como interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Una de las características de los falsos maestros es que hacen a un lado la Biblia y empiezan a hablar de sus experiencias, empiezan a hablar de sus sueños, de sus revelaciones, de todo, cosas que ellos dicen que han visto y que Dios les ha mostrado. Pues mis hermanos, estudiando un poco de historia, usted se va a dar cuenta que hay sectas que han nacido a causa de este tipo de experiencias. No es que un ángel me mostró, es que un ángel me dio este libro y me dijo que esto era más relevante que la Biblia. Cuidado, porque esa es una característica de un falso maestro. Un falso maestro abandona la Biblia, abandona la Escritura y empieza a utilizar medios falibles para guiarte. Otra característica de un falso maestro es que su vida es estéril. Por más que tú lo ves predicando, enseñando, su vida muestra cosas contrarias a lo que enseña. Mira, ahí mismo en Judas, versos 12 y 13, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. El que tiene oídos para oír, que oiga, por favor. Dice, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. La segunda característica es que sus vidas son estériles. Pueden estar horas y horas dando una supuesta enseñanza, pero basta con que tú hables con ellos unos minutos y te das cuenta lo que hay en sus corazones. Por ejemplo, Judas se refiere a varios aspectos, como por ejemplo que se preocupan por ellos mismos. Esas personas hacen un culto a ellos, a su ego. Ellos se convierten en el centro de su ministerio y no es Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero por el contrario, un falso maestro siempre va a querer un culto al ego, al yo, a su nombre, inclusive al nombre de sus iglesias, cosa que no debiera suceder. Se preocupan por ellos mismos. Son como nubes que no dan lluvia, es decir, tú esperas de ellos recibir alimento, esperas de ellos recibir todo lo que tú necesites para crecer espiritualmente, pero son estériles. Son nubes que no arrojan una gota de lluvia. Parecen vivos, pero están muertos. Parece que tuvieran vida en Cristo, pero en realidad son sepulcros blanqueados, que en su interior están llenos de muerte, no han nacido de nuevo, no ha ocurrido el milagro de la regeneración en sus vidas. Son hijos del diablo. Eso es lo que son.
Pero dice Judas aquí algo que me impacta. Dice, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Las olas de sus vidas, las olas que emergen de ellos, emanan pudrición, emanan hedor, muestran lo mal que están en sus vidas. Son como estrellas que han perdido su rumbo, dice también Judas. Es increíble, pero ¿cómo le puedes tú confiar la vida espiritual tuya a una persona que no sabe para dónde va, a una persona que no está apuntando a Cristo? ¿Cómo tú le puedes encomendar los aspectos espirituales de tu vida a alguien o un ministerio o una persona que no está apuntando a Cristo? ¿Cómo puedes hacer eso? Necesitamos entender y reaccionar ante esta gran verdad. Todos aquellos que siguen a estas personas van camino al extravío. De hecho, Judas dice que son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Pueden hacer caerte, pueden hacer que caigas al mar y puedas inclusive hasta pasar un mal momento. Ten cuidado con eso. Pues, ¿cómo podemos entonces protegernos de esos falsos maestros? Pues Judas nos da también allí algunas pautas para ello y debemos tenerlas en cuenta. Están en los versículos 20 y 21. Y él dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar, evitar caer en las garras de un falso maestro, de un falso ministerio? Pues aquí Judas nos da 3 pautas. La primera, participa en la mutua edificación de la santísima fe. Participa. Esto quiere decir que una persona se enrola en el estudio de la Biblia, en el estudio de la palabra. No en vano, por eso dice Hechos 17, 10 al 11, que los de Berea eran de espíritu noble, recibieron la palabra con toda solicitud, y dice, e indagando en las escrituras que todo lo que les dijese Pablo fuese así. No tragaban entero, ellos no, podía ser el mismísimo Pablo, pero ellos dijeron, un momentico, vamos a indagar en la Biblia que lo que usted nos enseña realmente es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que una forma de poder contrarrestar esto es participar en la edificación, hermanos. Un ministerio que es de Dios te edifica, pero no te edifica en cosas terrenales, no te edifica en temas materialistas, no te edifica en temas de placer, te edifica en la santísima fe, te edifica en el Evangelio, te edifica en la buena noticia, te edifica para que Cristo sea el fundamento de tu vida y tú crezcas a través de Él. Pero todo esto sucede cuando la palabra es enseñada, cuando tú te involucras con la Biblia, cuando tú te involucras con otros en el estudio de la palabra. Qué bueno es tener estos espacios. Cuando la Biblia es predicada seriamente, el engaño tiene que huir y el falso maestro no tiene cabida en ese lugar. Por eso hablábamos hace algunos días acerca de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no seguirán a un extraño, dijo él. Lo segundo, dice Judas, oren en el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa que debemos hacer para guardarnos y protegernos de un falso maestro y del poder y de quien está actuando a través de él es, primero, participar en la edificación mutua en la Santa Fe, pero número 2, oren en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda la verdad, que Él es la verdad. En primera de Juan dice que la unción que Él nos dio nos enseñará todas las cosas. Entonces debemos orar con el Espíritu. Debemos orar en el poder del Espíritu, en el poder de su verdad, en el poder de su luz. La oración, mis hermanos, tú puedes haber estado un tiempo en una secta, puedes haber estado un tiempo bajo el liderazgo de un falso maestro, pero si tú oras, el Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a convencer.
El Espíritu te va a prevenir. El Espíritu te va a mostrar qué debes hacer, pero Él no te va a dejar en las garras de un falso maestro. Y número 3, espera, dice Judas, en la misericordia de Dios. Una de las cosas que debemos esperar y que siempre debemos apuntar en nuestra vida es que no somos de aquí, somos del cielo. Y esperamos un reino venidero. Nuestro deleite, nuestro placer no está aquí, nuestros afectos no están aquí. No edificamos cosas para aquí, edificamos nuestra vida para la gloria de Dios. Por eso esperamos en su misericordia. Y esa misericordia es la consumación de la salvación. La consumación de la salvación. Cuando Él nos llevará a su reino. Cuando Él vendrá a la tierra y establecerá su reino. Un reino de paz y de justicia donde estaremos con Él. Queridos hermanos, esta era una breve reflexión que quería compartirles sobre este tema tan peligroso acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos siervos de Dios. Así que espero que esto sea de utilidad para tu vida y por favor comparte este mensaje con alguien, compártelo y estúdialo y escudriñalo para tu propio bien y también para los que amas. Dios te bendiga. Feliz fin de semana.